Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas que siempre están con nosotros domingo a domingo en este culto de acción de gracias de la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Sean todos cordialmente bienvenidos a este momento donde nos reunimos a través de nuestras redes sociales para alabar y bendecir el nombre del Señor. Mientras se van integrando nuestros hermanos y hermanas a esta transmisión en vivo, quisiéramos compartir con ustedes las actividades que la iglesia tiene, recordarle nuestros cultos, recordar cada uno de las actividades que tenemos y que realizamos con el fin de que nuestra iglesia crezca, nuestra vida espiritual crezca y el nombre del Señor sea glorificado. Y quisiera partir con una actividad que tuvimos este día miércoles 28 a las 19:30 horas, que fue nuestro foro Constituyentes y el Pueblo Evangélico. Un foro que de verdad estoy muy contento, creo que fue de alto nivel, donde se compartió con los candidatos y fueron invitados todos los candidatos a constituyentes, estuvieron ahí con nosotros un grupo de ellos. Y el pueblo evangélico fue invitado también, los pastores, líderes, hermanos que pudieran participar. Si usted por una razón, por motivos laborales o se le olvidó, no pudo ver ese foro, le quiero decir que está disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Véalo, instruye, vea, se le hicieron preguntas muy interesantes que corresponden a nuestra necesidad como pueblo evangélico. Así que yo lo quiero invitar a que usted se meta ahí a nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó, y ahí va a encontrar ahí una de las pantallitas que dice Foro Constituyente, y ahí va a poder escuchar de boca de los candidatos cuáles son sus ideas con respecto a la libertad religiosa, a la enseñanza, con respecto a los abortos y en fin, a distintos temas donde ellos fueron consultados de parte de los asistentes y también de aquellos que que estuvieron trabajando en ese foro. Así que la invitación está hecha, véalo, para que pueda tomar una decisión informada el 15 y 16 de mayo. Nuestras actividades, partiendo los días miércoles con nuestro culto de oración a las 20 horas, que lo hacemos a través de la plataforma Zoom para que sea interactivo, para que podamos orar, interceder. Tenemos tantas necesidades, nuestro país necesita tanta oración. Vamos a tomar decisiones importantes, necesitamos orar para pedir la dirección del Santo Espíritu en estos procesos, en nuestra vida y en nuestro país. Tenemos la necesidad de salud, muchas personas, amigos, conocidos que están contagiados, que necesitan la mano poderosa de Dios. Bueno, ese día nos reunimos a orar. Queremos pedirle que usted nos acompañe. Usted puede participar de esa reunión. No es necesario que sea miembro de la Iglesia Presbiteriana para que participe. ¿Y cómo lo puede hacer? Usted me envía un correo a esta dirección, ccontador2007@gmail.com, ccontador2007@gmail.com, y ahí me coloca: pastor, yo quiero ser parte de los cultos de los días miércoles. Y 10 minutos antes de las 20 horas le va a llegar a su dirección de correo el link con la invitación Zoom para que usted pueda ingresar y ser parte de este culto. Los días viernes también la iglesia se reúne a través de la plataforma Zoom, pero esta vez a estudiar la palabra de Dios. Estamos haciendo un estudio sistemático sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos y estamos usando como base el texto del pastor presbiteriano Timothy Keller que se llama Romanos para ti. Así que si usted también quiere aprender, quiere estudiar con nosotros, lo puede hacer de la misma manera. Un correo a mi dirección electrónica ccontador2007@gmail.com y me coloca ahí: pastor, yo quiero estudiar, yo quiero ser parte de los cultos de estudio bíblico. Y le va a llegar el texto en digital para que pueda compartir con nosotros los estudios, y además 10 minutos antes de las 20 horas, los días viernes, le va a llegar el link a su mail para que usted pueda ser parte de este culto de estudio bíblico. Los días sábados la iglesia se reúne a orar. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde estamos orando. Distintos hermanos nos hemos inscrito en una cadena de oración que nuestra hermana
María Cristina Arévalo nos anota, nos va recordando las peticiones. Y esa petición que usted sube a través del Facebook o en los comentarios de YouTube, llega a nosotros y oramos en ese momento. Estamos una hora intercediendo por nuestras necesidades y también por las suyas. Así que con toda tranquilidad y toda seguridad, coloque su petición ahí en el Facebook o en los comentarios del canal de YouTube y nosotros las vamos a hacer propias y vamos a interceder por usted. A las 4 de la tarde del día sábado, nuestras hermanas se reúnen en su departamento a través de la plataforma Zoom. De igual manera lo hacen los jóvenes en el mismo horario en su departamento de jóvenes. Los días domingo, a las 10 de la mañana, tenemos nuestro programa radial, La Hora de la Reforma. Este programa que sale a través de las ondas de Radio Vida FM, que está en el 103.7, pero que además tenemos distintos medios, debido a la pandemia en que nos encontramos, cómo estamos realizando este programa. Entonces, usted puede ser parte de este programa del día domingo a las 10 de la mañana. La forma más simple, usted sintoniza la radio en el 103.7 y va a escuchar al pastor Alejandro Molina, a nuestra hermana Elisa Molina y quien les habla, tratando temas. Estamos trabajando los mandamientos de Dios. Estamos en el honra a tu padre y a tu madre. Así que si usted quiere estudiar con nosotros, conocer las verdades bíblicas detrás de estos mandamientos que Dios ha dejado, sintonice la radio. Si en su lugar o no vive en Curicó, usted lo puede hacer de dos maneras. Primero, a través de la página web de la radio, www.radiovidacuricó.cl, o a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo. Ahí usted a las 10 de la mañana estamos en vivo haciendo el programa y compartiendo con ustedes para que ustedes también puedan participar. A las 11:30 de la mañana nuestros niños tienen su clase de escuela bíblica dominical con nuestra hermana Vanessa Neira, aprenden del Señor, cantan, oran, hacen manualidades, así que estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo con nuestros niños a las 11:30 de la mañana. Y a las 19 horas nos encontramos nuevamente en otro culto de acción de gracias, orando y alabando y escuchando el mensaje de Dios para nuestra vida. Estas son las actividades que tenemos, esto son lo que tenemos preparado para usted y esperamos ser de bendición para su vida y que usted sea parte de cada una de ellas. Vamos a dar comienzo a nuestro culto de acción de gracias leyendo la palabra del Señor tal como se encuentra en el libro del profeta Isaías en sus primeros 13 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Yo he pagado por tu rescate a Egipto, a Etiopía y Seba. Ante mis ojos, tú eres grandemente estimado y digno de honra. Yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. No temas, yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente volveré a juntarte. Al norte le diré, entrégamelos, y al sur le diré, no retengas más a mis hijos. Traeré a mis hijas de los confines de la tierra. A todos los que llevan mi nombre, yo los he creado. Yo los formé y los hice para mi gloria. Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Júntense a la vez todas las naciones, reúnanse todos los pueblos. ¿Quiénes de ellos pueden hacernos saber esto? ¿Quién puede darnos a saber los primeros sucesos? Que se presenten sus testigos y que reclamen su justicia, que oigan y digan que es verdad. Ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí, para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después.
Solo yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, yo di a saber. Nunca hubo entre ustedes un Dios ajeno, así que ustedes son testigos de que yo soy Dios. Yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién puede impedirlo? Vamos a tener un momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. Primero, Señor, para alabar y honrar tu santo nombre. Porque en estos pasajes, Señor, vemos tu soberanía. Tú eres Dios desde el principio. No hay nadie fuera de ti. No hay nadie que pueda salvar. Solo tú eres el poderoso Dios de Israel. Dios de los creyentes. Dios que hace las cosas y nadie puede impedirlo. A ti, Señor, entregamos este culto de acción de gracia. A ti, Señor, elevamos nuestra súplica y nuestra alabanza. Y a ti, Señor, elevamos nuestra mirada para que seas tú, Señor, el que hable a nuestros corazones en esta hora. Te pedimos perdón porque te hemos fallado. Te pedimos perdón porque hemos hecho todo lo contrario a lo que tu palabra establece. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos irrespetuado. Y queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de este tu pueblo y que en este culto tú, Señor, tomes todo para tu honra y para tu gloria. Tú dirijas a través de tu Santo Espíritu todo lo que va a suceder. Tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para que sea una tierra fértil donde tu palabra sembrada pueda dar fruto abundante. Señor, haz todo para tu gloria, así como lo hiciste con nosotros, para que fuéramos tus siervos y proclamáramos tu verdad. Por Cristo el Señor. Amén. Vamos a una alabanza y volvemos con el mensaje para esta tarde. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré
salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Oh, 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 oh. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Sus promesas que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Hermanos amados, vamos a meditar la palabra del Señor para este domingo 2 de mayo, primer domingo de este mes de mayo, que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, de los versículos 18 al 25. El mensaje para este domingo lleva por título Siguiendo las huellas de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 18 al 25. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos, donde tanto la economía, la parte social, la salud, está viviendo tiempos de horrenda dificultad. Volvemos a escuchar cacerolazos, volvemos a escuchar y ver por las redes sociales las ganas de volver a salir a las calles, pidiendo justicia, pidiendo apoyo. Estamos viviendo momentos difíciles, por lo tanto la pregunta que yo te quiero hacer en esta hora es: ¿cómo vas a vivir tu fe en estos momentos de dificultad? ¿Cómo es que el creyente se comporta en estos momentos de dificultad? El apóstol Pedro le escribe a un grupo de creyentes que están esparcidos en distintos lugares, producto de la persecución que se produce a estos primeros cristianos. Han tenido que dejar sus hogares, sus familias, sus casas, y están en distintos lugares siendo oprimidos, recibiendo injusticia, recibiendo malos tratos, siendo abusados por patrones, por amos que los castigan, que no les pagan lo que debe ser. Y en ese lugar el apóstol Pedro les trae esta palabra del Señor para decirles cómo deben comportarse, cuál es el ejemplo que tenemos. Quisiera poder invitarles a leer en esta carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, de los versículos 18 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios: ustedes, los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. El soportar sufrimientos injustos es digno de elogio si quien los soporta lo hace por motivos de conciencia delante de Dios. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí hay mérito delante de Dios. Si ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca.
Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que se remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados en el madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro en esta carta. Como les decía, son tiempos difíciles, y los que vivían estos hombres eran tiempos de extrema dificultad, momentos de esclavitud, momentos de siervos y de amos injustos, momentos de persecución, de opresión, de aflicciones. A este grupo de hermanos es que el apóstol Pedro les predica. Quisiera comenzar este sermón haciendo una introducción, que va a ser un poco larga, pero tiene que ver con cómo llevamos a la práctica esta doctrina que el apóstol Pedro quiere ver. Esta historia se encuentra relatada en un libro que lamentablemente está en inglés solamente. El libro lleva por título, el título original es The Insanity of Obedience, o Lo insano de la obediencia, del autor Nick Pricken, ¿ya? Él juntó una serie de testimonios de hombres de fe de distintos lugares en el mundo y los agrupó en este libro. El subtítulo que lleva este texto en su tapa, ¿ya? El primero es Lo insano de la obediencia, un título bastante raro pero desafiante a la vez, pero el subtítulo dice Caminando con Jesús en tiempos de dificultad. Hermano querido, ¿cómo estás caminando tú hoy día en tiempos de dificultad? ¿Cómo estás caminando tú cuando todo el mundo sale a discutir? ¿Usted sale a discutir también? Cuando todo el mundo se quiere rebelar en contra de la autoridad, ¿usted también quiere rebelarse contra la autoridad? ¿Cómo es que los creyentes llevamos nuestra fe frente a esta verdad bíblica que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí? En este tiempo de dificultad, estos tiempos difíciles, nos encontramos con esta historia, la historia de un hombre de fe que vivía en la antigua Unión Soviética, una nación, un gran estado que vivía y se regía bajo un gobierno comunista severo, donde la predicación del evangelio estaba prohibida, aún más, era menester de muerte y de cárcel. En este ambiente había un hombre del Señor, solo conocemos su nombre, Dimitri. Y este hombre del Señor, junto a sus vecinos y amigos, comenzaron a estudiar y reunirse en su casa a orar y a estudiar la palabra de Dios. En eso estaban cuando alguien los denuncia y llega la policía y toman a Dimitri como jefe de hogar, como dueño de casa, como el líder, el pastor, entre comillas, de ese lugar, y lo toman prisionero por tener ahí una iglesia clandestina. La verdad es que este era solo un grupo de oración. Dimitri decía, yo no tengo ni el conocimiento de las doctrinas bíblicas como para ser un pastor o liderar un estudio bíblico. Solo nos reuníamos a orar y buscar del Señor. Sin embargo, él fue llevado prisionero y estuvo separado de su familia 1.400 kilómetros en una cárcel por 17 años. En esta cárcel, que tenía su celda, él dijo, de mi cama, donde apenas alcanzaba a caber yo, de la cama a la puerta de mi celda había un paso. De la parte final de mi cama al inodoro había un paso. Ese era el espacio que yo tenía. Esta pieza tenía una pequeña ventanita, así que cada mañana, cuando el sol entraba por esa ventana, yo me paraba en mi cama, miraba esa ventana, buscaba el este, levantaba mis manos y cantaba un himno al Señor. Ese era mi ritual todos los días. En las celdas continuas, en esa cárcel, habían presos de alta peligrosidad. Por supuesto, no les gustaba que Dimitri amaneciera todas las mañanas cantando himnos, por lo tanto lo insultaban, lo único que escuchaban eran garabatos,
Eran insultos contra él, hacían sonar sus tazas en la reja, les tiraban excremento a su celda. Y él continuaba ahí. Su rutina diaria era con un carbón que encontró por ahí, y luego dice, posterior a los años también pude conseguirme un lápiz. Pero con ese carbón, en hojitas que encontraba, él escribía versículos bíblicos que se acordaba y los ponía en un pilar de su celda, húmedo, todo decía, dobladito como una ofrenda al Señor. Esa era mi ofrenda diaria al Señor. Papelito que encontraba, yo anotaba un versículo y lo colocaba ahí en ese pilar. Un día, dice, estuve muy contento, encontré una hoja en blanco muy grande. Por lo tanto, pude escribir muchos versículos, pensamientos, oraciones. Lo escribí por ambos lados, no dejé ningún lugar. Lo doblé y lo voy a colocar en ese pilar que era mi altar al Señor cuando los policías encargados de mi custodia me ven. Me sacan inmediatamente. Ven todos esos papelitos que estaban ahí, los sacan, los rompen, los queman. A mí me tiran al suelo y me dicen, ¿hasta cuándo vas a creer en ese Dios? ¿Hasta cuándo vas a ser un creyente? Hemos matado a tu familia, matamos a tu esposa, matamos a tus hijos. Deja de creer. Lo único que te va a salvar a ti es que renuncies a tu fe. Firmes un documento que nosotros tenemos donde renuncias a tu fe, donde dices que recibiste dinero de otros países extranjeros y que dejas de ser cristiano. Eso es lo único que va a salvar tu vida. Fueron 17 años en eso, y escuchar que su familia había muerto destrozó emocionalmente a nuestro hermano Dimitri. Él lo miró y desde el suelo le dijo, mañana tráiganme ese papel, yo lo voy a firmar. Y pasó esa noche llorando y orando al Señor. 1.400 kilómetros al oeste de esa cárcel estaba su esposa, sus hijos y el hermano de Dimitri. Y la esposa siente del Señor que su esposo está pasando por una gran preocupación, una gran tribulación. Despierta a sus hijos, despierta al hermano de Dimitri, se arrodillan, forman un círculo y comienzan a orar e interceder por su esposo. Y por esas cosas maravillosas, sobrenaturales que hace nuestro Dios, el Espíritu Santo hace que Dimitri escuche esas voces. 1.400 kilómetros de distancia, Dimitri escucha la voz de su esposa y de sus hijos y de su hermano intercediendo por él. Y eso le dio ánimo y paz para seguir adelante. El día siguiente, cuando los policías llegan con el documento, Dimitri le dice, yo no voy a firmar nada. Mi esposa y mis hijos viven y estaban orando a Dios por mí. Yo no voy a firmar nada. Los policías, llenos de atónito, pero muy enrabiados, golpearon profundamente a este hombre. Y 2 días después, lo sacaron a patadas de su celda y lo llevaron al medio del patio de la cárcel. Lo estaban amarrando a un palo para fusilarlo. No vas a firmar, Dimitri, vas a morir en este momento. Y cuando lo tenían amarrado y corrieron para atrás, apuntando para matarle, ¿sabe qué pasó? 1.500 reos de esa cárcel, los 1.500 hombres prisioneros en ese lugar, se pararon, miraron hacia el este, levantaron los brazos y comenzaron a cantar el himno que Dimitri cantó por 17 años, todos los días. Comenzaron a cantar y Dimitri dijo, fue el coro más hermoso que escuché. ¿Sabe qué pasó con ese coro? Que los soldados se quedaron paralizados de miedo. Dejaron a este hombre libre y no lo pudieron matar. Y le miraban y le dijeron, ¿quién eres tú? Dimitri dijo, yo soy un hombre que cree en el único y soberano Dios. Y soy un hijo de Él y he sido salvado por Jesucristo el Señor.
días después, este hombre fue puesto en libertad y volvió a los suyos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Caminando con Jesús en tiempos difíciles, o como dice el título de este mensaje, siguiendo las huellas de Jesús. Hermano querido, volvamos a nuestro texto, Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 25. Pedro comienza a escribirle con afán, con ansiedad, a este grupo de hermanos dispersos que estaban ahí prisioneros en aflicción, en opresión, en persecución. Pedro sabía que por lo menos tenían estos hombres dos o tres alternativas. La primera de ellos era negar su fe. Usted, igual que yo, sabe que las dificultades muchas veces nos alejan de Dios porque terminamos a reclamarle a Dios por lo que nos está pasando. ¿Cuántos hombres y mujeres han dejado estas bancas? Han dejado las bancas de las iglesias producto de una dificultad, de una pérdida, de una necesidad, de una enfermedad. Se han alejado del Señor. En segundo lugar, ellos podrían rebelarse contra este sistema opresivo, contra aquellos que lo reprimían injustamente. Pero la verdad es que eso era muy difícil, eran muy pocos y muy pobres. O en tercer lugar, podrían seguir las instrucciones que el apóstol Pedro les estaba dando. Y eso es lo que espera el apóstol, que ellos escuchen. Por eso, desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pedro comienza a referirles distintas instrucciones de cuál debe ser el comportamiento de los hijos del Señor frente a las dificultades y frente a la sociedad que se encuentran. El apóstol Pedro tiene claro de que en la iglesia no existen siervos ni patrones, no existen esclavos ni amos, no existen varones y mujeres desde el punto de vista de la jerarquía social. Pero en las sociedades están así. Hay autoridades, hay elementos, hay jerarquía y estas deben ser respetadas. Deben ser respetadas por todos los hombres y más aún por los hijos del Señor. Es por eso que encontramos 5 veces en esta primera carta del apóstol Pedro la palabra someternos a la autoridad. En el capítulo 2, versículo 13, en el capítulo 2, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 5 y en el capítulo 3, versículo 22. La razón por qué someternos a la autoridad no tiene que ver solamente con el hecho de que aquella autoridad sea buena en sí misma o nos trate bien. Tiene que ver con otras cosas. Si vamos al capítulo 2, versículo 13, nos vamos a encontrar con lo que el apóstol Pedro dice. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate de rey, porque es el que gobierna. El pueblo del Señor debe mostrarse respetuoso a las jerarquías y a las autoridades, porque han sido instauradas por Dios. La única vez en que el pueblo del Señor tiene todo el derecho a rebelarse contra la autoridad es cuando esta autoridad lo que hace va en contra de la palabra de Dios o abiertamente transgrede la autoridad divina o nos impide el que proclamemos su palabra. Esto es lo que nos dice el Señor en esto. Por causa de Él. Pedro menciona algunos ejemplos. En el versículo 13 habla del rey, pero en el versículo 14 habla de sus gobernadores, de aquellos que los gobiernan porque han sido puestos por el rey. Y en el versículo 17 nos va a hablar, respeten a todos. Debemos respetar a todos los hombres. Esto es lo que el Señor nos ha establecido en su palabra. Pero el versículo clave aquí es el versículo 21. Es en torno a él que gira todo el mensaje que el apóstol Pedro lo ha señalado. ¿Cuál es? Vuelvo a leer, versículo 21. Y ustedes fueron llamados para esto. Fíjense, para esto. ¿Para qué? Porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Es por eso que este mensaje lleva por título Siguiendo las huellas de Jesús o Siguiendo sus pasos, como usted quiera ver. Pero ¿cuáles son las instrucciones que el apóstol Pedro le da al pueblo del Señor?
Versículo 18. Y ustedes, los criados. La Reina Valera 60 habla de los siervos. Pero es interesante porque la palabra que comúnmente se traduce como siervo, en el griego es dolos, que significa esclavo. Pero en el original no está la palabra dolos aquí. Es otra palabra que tiene un contexto distinto. Tiene que ver con un siervo, tiene que ver con un criado, pero un criado que estaba en la casa. Era un criado que tenía un estatus distinto. Muchos de esos esclavos o siervos eran profesionales, eran músicos, pintores, médicos, como por ejemplo el evangelista Lucas. Otros de estos siervos que estaban en la casa, inclusive tenían el deber y la función de criar a los hijos de sus amos y de instruirlos en las verdades y en lo que es, digamos a la hora, como si fueran ellos los profesores de los colegios que no existían en ese momento, como si fueran sus nodrizas. Pedro le dice a estos hombres que deben someterse voluntariamente a sus amos, que pueden ser de varios tipos. ¿De qué tipos? Los que son buenos e indulgentes, ¿cómo no? Hacerle caso a un amo, a un patrón que es bueno, que es indulgente, sino también a los que son difíciles de sobrellevar. La traducción de la Biblia de las Américas lo dice con todas sus letras, lo dice a los que son insoportables. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo los manejamos a estos patrones que la verdad que son muy difíciles de llevar? La razón que Pedro entrega va más allá que el miedo a un estallido o un conflicto social. Fíjense cuál es el versículo 19. El soportar los sufrimientos injustos es digno de elogio, si quienes lo soportan lo hacen por motivos de conciencia delante de Dios. Por un punto, por el testimonio frente a las demás personas. Hermano querido, recuerda siempre que los no creyentes, lo único que conocen de Dios es lo que tú testificas delante de ellos. Si tú dices que sigues a un Dios santo, debes tener un comportamiento acorde al Dios santo que tú tienes. Si tú dices que tienes un Dios de amor y de misericordia, debes comportarte de manera que se condiga con aquello que tú estás diciendo. Esto haya gracia delante de Dios. Y es también lo que el apóstol Pablo nos va a decir en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios. Hermano querido, usted y yo debemos someternos a las autoridades y debemos orar por ellas, interceder a Dios por ellas, para que Dios les dé sabiduría y tome las decisiones correctas. ¿Cuánto necesitan hoy día nuestro presidente, los ministros, todos los que están en eminencia, necesitan que Dios los ilumine para que tomen las decisiones correctas? En pandemia, en este problema que nos encontramos que es mundial y que tiene a todos los gobiernos en jaque el día de hoy. Debemos orar. Dios lo había establecido. Lo mismo lo dice el profeta Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 5. Fíjense que en estos capítulos nos encontramos con algo que nos parece que a veces se nos olvida. Dios le dice a Nabucodonosor, un rey, un emperador pagano, politeísta, que fue un despiadado, le dice: yo te he entregado toda la tierra conocida. Te he dado a sus hombres y a sus animales. Dios se lo había dado, hermano querido. Recuerde que Él es el soberano. Y fíjense como el mismo apóstol Pablo, en este capítulo 13, en el versículo 2, nos dice lo siguiente: por tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. El oponerse a esto es oponerse ante Dios y además trae condenación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pedro ahora prosigue su explicación y la amplía. Vamos al versículo 20. Porque, ¿qué mérito hay de que soportar malos tratos por hacer algo malo? ¿Qué mérito hay? Hermano querido, ¿qué mérito hay si usted sufre, soporta el castigo, digámoslo así,
el juicio si hizo algo malo. Por ejemplo, si yo estoy en mi trabajo y soy un sacador de vuelta, llego tarde, ¿ya? No hago bien mi trabajo y mi jefe me llama terreno y me pone tarjeta amarilla, como diríamos en el fútbol. Y dije, voy a estar mirándote cómo lo estás haciendo. Y yo soporto eso y revierto eso. ¿Qué mérito tiene, dice el apóstol Pedro? Si estás pagando por lo que mal hiciste, por el pecado que cometiste. Pero sigue diciendo, versículo 20. Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Aquí viene lo meritorio y es la misma lógica que también habla nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 32 y 32:3. Porque si ustedes aman solo a quienes lo aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta? Este es el punto y el norte que el apóstol Pedro está aquí. Entonces Pedro llega al ápice, a la parte cúlmine de su enseñanza en el versículo 21. Ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Es así. Así podrán resistir esta injusticia de una manera completamente diferente, con la fuerza del Espíritu Santo, para que haciéndolo así demuestren que son hijos de Dios para su gloria. Para esto fueron llamados. En este versículo 21 encontramos dos lecciones para nuestra vida. La primera de ellas es que debemos sufrir bien. Fíjense este adjetivo, el bien aquí es una buena forma de sufrir, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es para parte de nuestro testimonio de lo que hemos sido llamados. Y en segundo lugar, porque Cristo nos dejó un ejemplo, dejando sus huellas, y ahora nosotros debemos seguir sus pasos. Muchas veces a nosotros nos gusta mucho pensar en nuestra salvación, y que hemos sido llamados para salvación, y bendito sea su nombre por eso. Pero no nos gusta pensar en las cosas que vienen añadidas a esta salvación. Por ejemplo, vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque por causa de Cristo, a ustedes se les ha concedido no solo creer en Él, sino también a padecer por Él. Fíjense, en esto nos habla que se nos han concedido dos cosas. En el original deberían decirse, se nos ha concedido dos privilegios. ¿Cuáles son estos privilegios? Creer en Él, pero también padecer por Él. Primero tú crees en Él y luego sufres y padeces por Él. El autor americano A.W. Tozer decía algo así: nosotros quisiéramos tener la experiencia del domingo de resurrección sin tener que pasar por el Viernes Santo. Nos gusta experimentar el triunfo, pero preferimos que otros lo peleen por nosotros. Cuando analizamos las Escrituras, vemos que Satanás siempre ha intentado, a través del sufrimiento, separarnos de Dios. Si no cree esto, le invito a que vaya al primer capítulo de Job. ¿Se acuerdan? Satanás está llegando ante la presencia de Dios como el gran acusador que es, haciendo una rueda, dice: yo anduve recorriendo la tierra y vengo a hablar contigo. Y Dios le pregunta: ¿viste a mi siervo Job? Este hombre que me sirve, que me adora, que ora por él y su familia, intercede, este gran hombre que yo tengo. Y Satanás, ¿qué le dice? Quítale lo que tiene y va a maldecirte. Lo tienes en bonanza, por eso te sirve, pero quítale todo y te aseguro que no te va a servir. Satanás siempre lo ha hecho de esa manera. Pero Dios usa ese sufrimiento para que alcances victoria sobre Satanás, unidos a Jesucristo, siguiendo sus pasos. En el capítulo 11 de Hebreos, que se le ha dicho así
de manera alegórica, es como el gran salón de la fama de los hombres de fe. En el capítulo 11, los versículos 35 al 38, nos ha dado una lista de muchos hombres que han sido ejemplos de fe. Pero fíjense que habla de estos mismos hombres. Versículos 35 al 38. Hubo también mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos eran estos hombres que tenían su vida puesta en Jesucristo, pero sufrieron horrendas persecuciones. Si hay algo que prueba cuán genuina es nuestra fe, es la presión a la que somos sometidos cada día. Y esto fue el caso de nuestro hermano Dimitri. En su debilidad, cuando ya estaba a punto de ceder, Dios obró en su vida y le hizo escuchar las voces de sus hijos, de su esposa, de su hermano, intercediendo por él, y renovó sus fuerzas. Y 1.500 hombres terminaron levantando sus brazos, adorando al Señor. Pero volvamos a nuestro capítulo 2, versículo 21. Sigue diciendo: y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con los que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. La palabra que aquí es traducida por ejemplo es una palabra muy interesante en el griego. Es upgramos, que significa literalmente, no sé si usted lo hizo cuando era pequeño, pero yo lo hice más de alguna vez, es poner una imagen, un dibujo, ponerlo y poner sobre él un papel transparente para calcar sobre él y hacer el mismo dibujo. ¿Lo hizo alguna vez? Bueno, esa es la palabra upgramos. Lo que está de ejemplo es que lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Cristo tuvo un estilo de vida aquí. Él vivió una vida a la cual tú tienes que poner un papel transparente y poner tu vida sobre él y calcarla. Vivir ese estilo de vida, vivir esa forma de vida que Jesucristo llevó. Por eso que debemos seguir sus huellas, seguir sus pasos, así como nos dice este versículo. Y como la Biblia es coherente en sí misma, es lo mismo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Leo: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Manso y humilde, perdonando, amando, ayudando, predicando la palabra de Dios. Jesucristo no solo se quedó en la enseñanza, Él nos dio un modelo. Él modeló cada una de sus enseñanzas para que nosotros sigamos sus pasos, para que nosotros sigamos sus huellas. ¿Y cuál fue el ejemplo que Cristo nos dejó? Versículo 22 de Primera de Pedro 2. Cristo no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Pedro dice, fíjense en la conducta de Jesús, totalmente distinta a la nuestra. Y versículo 23, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Hermano querido, Él tenía el poder para destruir a todos aquellos que estaban haciéndole daño, pero no lo hizo. Y termina mirando a Isaías 53. Como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores. No lo abrió, enmudeció su boca. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hacía era encomendarse a aquel que juzga todo con justicia. En otras palabras, sé que quien ha orquestado a todo o ha permitido todo es Dios. Dios es el soberano, hermano querido. Todo lo que está pasando en su vida ha sido orquestado por Dios, ha sido permitido por Dios y Él lo va a traducir todo para tu bien. Fíjense en lo que habla de Hechos
acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de su santo Hijo y su ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Dios había determinado que así debía suceder. Nosotros debemos encomendar nuestro camino y nuestras vidas a aquel que juzga todas las cosas, humillándonos a nosotros mismos y confiando en la justicia de Dios. Pero usted me dirá, pastor, pero ese Jesús, no me compare con él, no tengo ninguna posibilidad de llegar a su medida. ¿Qué le parece si vamos a buscar ahora Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 11 al 13? Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos a dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y soportamos la persecución, nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todo. Esto lo dice el apóstol Pablo, hermano querido. Pero usted mira, pero el apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo, vos pastor. No me la ponga tan difícil. Bueno, le doy el ejemplo de Esteban. Un hombre que mientras lo estaban lapidando, lo estaban ejecutando, lanzando piedras de gran calibre, él terminó orando, pidiéndole al Padre que no tomara en cuenta los pecados que estas personas estaban haciendo. Pedro nos recuerda algo más, versículo 24, que dice: Él mismo llevó en su propio cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos por la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Cristo pagó en la cruz. Él fue tratado injustamente porque nosotros habíamos transgredido la ley, no Él. Él es que nos ha dado vida. Y también nos dice claramente que la obediencia no es garantía de que todo en la vida nos va a ir bien. Vamos a ir ahora a Segunda de Timoteo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3, versículo 12. También los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Entiendes, hermano amado? Estamos en un campo de batalla, o como dice Steve Lapson, este no es un patio de juegos, es un campo de batalla. Satanás le gusta hacer y ver sufrir a los hijos de Dios, pero a su vez Dios se gloria en ver cómo sus hijos se soportan ese sufrimiento en el espíritu que Dios ha puesto en su vida, en la obra redentora de Jesucristo el Señor, lo soportan para testimonio de los hombres y para la gloria de su nombre. El autor del libro, el cual saqué la historia que antes que comenzó este sermón, dice lo siguiente: mientras mayor es la persecución, es más significativa la vitalidad de los creyentes. Y esto es lo que vivió nuestro hermano Dimitri. Nick, el autor de este libro, dice que él recibió de primera persona, frente a él, entrevistó a este hermano Dimitri. Y cuando estaba en su casa hablando con él, él comenzó a relatar este testimonio. Y Nick, el autor, empezó a irse para adentro y a comparar su fe. Y dice que él empezó a divagar en su mente pensando en lo pequeño que era su fe comparado con este hombre. Y de repente abre los ojos y da cuenta que Dimitri seguía hablando. Y le dice: perdón, hermano Dimitri, perdón, para ahí un poquitito. Me perdí en tu relato porque la verdad es que estaba comparando mi modesta fe con la tuya. ¿Sabe cuál fue la respuesta del hermano Dimitri? Extraordinaria. Le dijo: mira, antes que tú llegaras, yo estaba hablando con Dios. Cuando tú llegaste nos interrumpiste, pero yo empecé a conversar. Pero me di cuenta que te habías distraído, así que seguí conversando con Dios mientras tanto. Ese es un hombre de fe, hermano querido. Ese es un hombre de fe. Versículo 24, ¿qué nos dice? Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Sus llagas, sus clavos sanaron mi corazón.
dándonos salvación y librándonos de la condenación por medio de la regeneración del Espíritu Santo, para así que podamos experimentar la verdadera redención de nuestros pecados. Y termina con el versículo 25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Pedro cierra este capítulo diciendo: es cierto, ustedes estaban solos. Ustedes por su pecado, por su corrupción, sufrieron, sufren y van a sufrir necesidades, persecución, opresión. Pero ahora Cristo los ha encontrado, ahora tienen un pastor, ahora nunca más vas a estar solo, aún más, Dios está en ustedes a través de su Santo Espíritu. Tienen todo el poder para poder resistir en el día malo, para poder levantarse en el sufrimiento y poder sobrellevar todo aquello. Y recuerden que el versículo clave es el 21. Cristo nos ha dado ejemplo en todo. Cristo te ha llamado para que pongas la vida del Señor, pongas un papel transparente y pongas tu vida sobre él para que puedas calcar cuál fue el estilo de vida de Jesucristo y tú hagas lo mismo. Quiero terminar este sermón con una segunda ilustración de este libro, para hacer como una especie de tapa y contratapa, para que puedas entender mejor esta doctrina. Otro hombre del Señor, Jerkov, de Yugoslavia, un evangelista, que también le tocó vivir en la Yugoslavia que estaba dominada por el comunismo. Este evangelista estuvo hablándole durante mucho tiempo a un hombre, sabemos su nombre, Simener. Él era un ateo. Aún más, trataba duramente a Jerkov cada vez que le hablaba, porque la iglesia corrupta de Yugoslavia había actuado junto con todos aquellos gobernantes corruptos y le dijo: ¿sabes qué? No me hables de Cristo, no me hables de esa iglesia, porque fueron hombres con batas largas y con cruces lo que tomaron a mi sobrino y lo mataron. No quiero saber, no sé cómo tú puedes seguir a ese grupo de corruptos. Jerkov constantemente le hablaba de Jesucristo y la respuesta era la misma: esa iglesia es corrupta, esa iglesia mató a mi sobrino. Hombres de batas negras grandes y cruces fueron los que lo mataron. Un día Jerkov, hablándole del Evangelio, y al escuchar esta respuesta le dijo: Semenberg, por favor, ¿te puedo decir algo? Imagínate lo siguiente: un día yo te robo tu bata y voy y asalto un banco. Y en ese asalto tomo el dinero y corro, huyo del lugar, me saco la bata, la dejo botada y me voy y me escapo con el dinero. La policía encuentra esa bata, se da cuenta que es tuya y te va a tomar preso. ¿Qué harías tú? Lo niego, pero si es tu bata. Te están acusando de que cometiste un asalto, esa bata estuvo metida en un asalto, pero es que yo no la tenía. Bueno, eso mismo estás haciendo con Jesús. Lo estás culpando porque otros usaban una bata que no le correspondía. Ese día, Sienenberg se fue muy pensativo a su casa, pero Jerkov siguió, iba, le enseñaba, le entregaba el Evangelio y vivía una vida acorde a lo que la palabra de Dios decía. Predicaba y tenía un estilo de vida acorde a la palabra de Dios. Predicaba y tenía un estilo de vida consecuente con la palabra de Dios. Hasta que un día Semenberg le dice: Jerkov, por favor, ora por mí. ¿Cómo puedo ser un creyente? Y ese día, hincados los dos, Simenberg recibió a Cristo en su corazón. Y cuando se levantó con lágrimas en sus ojos, lo abrazó y le dijo: gracias, Jerkov, por estar en mi vida. Y apuntó al cielo y dijo: Jerkov, tú llevas muy bien puesta su bata. Hermano querido, en los momentos de dificultad que hoy vivimos, llevas bien puesta la bata de Jesucristo el Señor. Aquellos no creyentes pueden ver en tu vida que tienes un estilo de vida distinto, que eres misericordioso, que visitas, que entregas amor, que no respondes el odio con más odio. Esa es nuestra misión,
llevar bien la bata de Jesucristo el Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a una alabanza y terminamos con el culto del día de hoy. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Hermanos queridos, amigos y amigas que nos acompañan domingo a domingo, gracias por permanecer ahí. Esperamos que la palabra de Dios haya traído paz y consuelo a sus vidas y nos haya alentado a vivir una vida consagrada para la honra y gloria del Señor. Les recordamos, miércoles 20 horas, culto de oración, viernes 20 horas, culto de estudio bíblico, sábado cadena de oración de las 8 de la mañana a las 19 horas, sábado 4 de la tarde, departamento femenino y departamento de jóvenes, domingo 10 de la mañana, programa La Hora de la Reforma, 103.7 del dial FM Radio Vida, www.Radio Vida Curicó y por supuesto en nuestro Facebook Iglesia Presbiteriana San Pablo. 11:30, nuestros niños, Escuela Bíblica Dominical, y 19 horas a través de nuestras redes sociales, Facebook Iglesia Presbiteriana San Pablo y canal de YouTube Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó, usted nos puede acompañar en este culto de acción de gracia. Recuerde que si no pudo ver el foro constituyente, no pudo escuchar a los candidatos, lo puede ver ahí en el canal de YouTube Iglesia Presbiteriana San Pablo. Puede usted participar y escuchar lo que dijeron los candidatos acerca de distintas realidades que afectan a nuestra vida como evangélicos. Vamos a tener un momento de oración
y vamos a pedir al Señor que nos acompañe y ayude a nuestras vidas. Te invito a que tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, primero para darte gracias por tu misericordia y por tu amor. Señor, gracias por tu palabra que siempre trae a nuestra vida una enseñanza. Te pedimos que nos cambies, que cambies nuestra forma de ser, nuestras conductas, que nos ayude a seguir tras tus caminos, tus huellas, en estos tiempos difíciles que vivimos. Acompaña a todos aquellos que están en dificultad, que están en enfermedad, que están, Señor, o familias que han perdido un ser querido. Trae consuelo y paz a sus vidas. Quédate, Señor, con nosotros. Ayúdanos a ser esa iglesia que sigue proclamando la verdad de tu evangelio y ayuda a nuestro país para que tome decisiones correctas para el bien de todos sus ciudadanos. Y ahora, Señor, despídenos con la bendición que solo tú puedes dar, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la comunión de Dios en Espíritu Santo, sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.